voy a ratificar bien con Pamela, seguramente. En todo caso, igual se dan una mayor cantidad de preguntas, pero al final son 20 preguntas. No, en casos clínicos nomás. En posterior les pongo algunas imágenes por ahí, pero en el examen parcial son casos clínicos. Siempre les digo, no son solo 2 exámenes, entonces tienen que sacar buena nota. Y vale el 50%, o sea, es bastante, ¿no? Ya la nota de práctica, el otro 50% ahí tienen un 30% de seminarios que les ayuda muchísimo, ¿no? Y el examen, la parte práctica, ese 20% es una suma de la nota de cada semana del profesor y de la nota del examen práctico que les vamos a tomar, ¿no? Que son 2 exámenes. Pero a mitad del semestre se juegan como si fuera el 50% de su nota, ¿no? Entonces tienen que tratar de no descuidarse. ¿Algo más? Las preguntas que hacemos es pues, en base a las clases teóricas y en base al libro, el texto básico que les hemos indicado, ¿no? Las preguntas no son del otro mundo. Nada más, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de patología femenina, es una sola clase de patología femenina, vamos a tratar de abarcar lo más que podamos. Bueno, esta es la anatomía del aparato genital femenino. En el esquema vemos en la zona de la vulva, de la vagina, el cuello uterino, el útero y igualmente las trompas y el ovario. En esta imagen vemos mucho más claramente la zona de la vulva, la vagina, el útero y las trompas y el ovario. Empezaremos por la parte de lo que se llama el aparato genital inferior, que abarca la zona de la vulva, la zona de la vagina, ¿no? Es muy frecuente las infecciones, como ven acá ustedes, ¿no? Sobre todo por herpes simple, ¿no? Bien sea del tipo 1 o del tipo 2, ¿no? Algunas veces es el mismo virus que también puede producir herpes en la boca, ¿no? Entonces, algunas veces las razones ustedes lo pueden entender. El molusco contagioso es otra enfermedad viral, ¿no? También por virus del molusco 1 y 2, y las lesiones que se muestran son estas, son muy características, ¿no? El molusco contagioso produce unas inclusiones intracitoplasmáticas que son muy características, ¿no? Las infecciones por cándida son muy frecuentes, sobre todo cuando hay abuso de antibióticos de amplio espectro. Tal vez la tricomonas vaginal es una de las infecciones más frecuentes en las mujeres, ¿no? La Gardnerella vaginalis es una bacteria gram negativa que produce vaginosis, ¿no? O sea, realmente bastante molestias. Y una secreción un poco acuosa, ¿no? A diferencia del cándida, que es una especie de requesón, ¿no? Bastante espesa, ¿no? Y la clamidia trachomatis, todas estas son de alguna manera enfermedades de transmisión sexual también, ¿no? La enfermedad inflamatoria pélvica tal vez es una de las enfermedades más frecuentes en las mujeres y realmente da cuadros muy severos, ¿no? Sobre todo de dolor, de fiebre. Es causado por gonococo, clamidia, bacterias entéricas, ¿no? Cuando es por gonococo, principalmente empieza en la zona de la mucosa del endocervix, incluso en las glándulas de Bartolino, y de ahí va a ascender hacia las trompas en la región tubro-ovárica. Las que no son gonocócicas puede ser por un aborto inducido o incluso por un legrado, y el ascenso es por vía linfática o venosa, ¿no? Entonces, como les decía, cursa con fiebre, con bastante dolor pélvico y exudado vaginal. En cuanto a la patología, estamos viendo acá la trompa uterina mostrando una salpingitis supurada, o sea, bastante purulenta, ¿no? De tipo agudo. Incluso puede haber abscesos tubo-ováricos con piosalping, ¿no? Con bolsas
y después causas de obstrucción tubárica, ¿no? Y que después como secuela puede haber causas de embarazo ectópico, ¿no? Entonces las complicaciones son peritonitis y bacteriemias, ¿no? Y las bacteriemias, como saben ustedes, puede ir a endocarditis, meningitis, artritis sudorativa, ¿no? Causa de infertilidad, de obstrucción tubárica, como les estaba diciendo, incluso de obstrucción intestinal. Siempre cuando hay un cuadro, un abdomen agudo, hay que descartar una enfermedad inflamatoria pélvica, así como hay que descartar una apendicitis aguda, es el lado izquierdo, siempre en una mujer hay que descartar un embarazo ectópico roto, hay que descartar si hay fiebre, una enfermedad inflamatoria pélvica. Vamos a hablar un poco de la vulva. En la vulva hay trastornos epiteliales no neoplásicos y neoplásicos. Leucoplasia o leucoplaquia, como le dicen algunos, es un término general, ¿no? que lo que nos dice es un engrosamiento del epitelio, ¿no? Que puede ser placas, puede ser opacos o blanquecinos, ¿no? y que causa mucho prurito y descamación. Es una mancha bastante seca, ¿no? Blanquecina o amarillenta que produce mucha sequedad y que esto puede ser debido a varios trastornos, puede ser benignos, premalignos, ¿no? Puede ser una dermatitis inflamatoria común y corriente, como la dermatitis crónica, el líquido escleroso o la hiperplasia de célula escamosa. Y el otro grupo son las neoplasias intraepiteliales, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esto es una leucoplaquia, ¿no? Ahora vemos el líquido escleroso. Una leucoplaquia, que es una placa blanca muy confluentes, ¿no? Por ese motivo, como este es un poco rígido, un poco duro, pues los labios se van a atrofiar y el orificio vaginal incluso se retrae, ¿no? Y esto es más frecuente en mujeres postmenopáusicas, ¿no? Y el hallazgo histológico microscópico es esto, ¿no? Hay un adelgazamiento de la epidermis, hay una pérdida de las crestas epidermales o de los clavos epidérmicos, puede haber degeneración hidrópica de las células basales, puede haber hiperkeratosis, acá no lo vemos mucho, esclerosis dérmica, miren ustedes, gran cantidad de tejido conectivo, justamente a través de una demostración de la leucoplasia, y una reacción inflamatoria crónica, sobre todo perivascular. La hiperplasia de células escamosas o líquen simple crónico igual muestra área de leucoplasia, ¿no? Y la patología es un poco diferente a lo que hemos visto en la esclerosis en la anterior. Hay un engrasamiento del epitelio, ¿no? Con una gran expansión de estrato granuloso, que eso puede producir una acantosis, ¿no? Hiperkeratosis, acá sí lo vemos muy bien, ¿no? Aumento de las imágenes mitóticas y inflamación crónica en la dermis. Hablemos ahora de las lesiones exofíticas benignas, ¿no? Una de ellas es el condiloma acuminado, que es muy frecuente en las mujeres, ¿no? Son lesiones verrucosas que pueden ser únicas o múltiples, ¿no? En la región vulvar, perianal y en la vagina, ¿no? Esto se propaga muy rápidamente, ¿no? Y recuerden que en este caso el agente es el papilomavirus de riesgo bajo, el 6 y 11. Ya recuerden que hay papilomavirus humanos de riesgo bajo, entre ellos el 6 y el 11, ¿no? Y la patología, las lesiones exofíticas, como estamos viendo acá, bastante ramificadas, y en la microscopía ya vemos ya acantosis, hiperkeratosis, hay atipia coagulocítica. Este término de atipia coagulocítica lo vamos a definir mucho más adelante, ¿no? Donde los núcleos pueden ser incluso atípicos, con un halo perinuclear bastante claro. Estas células, cuando vemos células así como estamos viendo acá, se les llama atipia coagulocítica, ¿no? Sin embargo, no son consideradas lesiones precancerosas. Otras lesiones exofíticas benignas, el condiloma lato-sifilítico, recuerden la sífilis, en uno de esos estadios puede dar lesiones exofíticas, los pólipos fibroepiteliales también puede haber en esta zona, y los papilomas escamosos comunes y corrientes, como los vemos en cualquier parte de la piel, también pueden ser vistos, y la etiología es desconocida. Hablemos de las neoplasias, ahora lesiones neoplásicas escamosas, y vamos a hablar primero de la neoplasia intraepitelial vulvar, llamado BIN, ¿no? Hay BIN clásico, vamos a ver después que hay otro tipo. Es una lesión in situ precancerosa o llamada enfermedad de Bowen, ¿no?
ocurre en la edad fértil, ¿no? Y son los mismos factores de riesgo para lesiones intraepiteliales escamosas. Está relacionado en este caso con el papilomavirus humano de alto riesgo, que es el tipo 16. Este tipo 16 es uno de los papilomavirus que es causa más importante, por ejemplo, el cáncer del cuello uterino, ¿no? Y cursa pues con atipia nuclear en este caso, ¿no? Con apiñamiento, los núcleos muy pegados unos a otros, falta de maduración, o sea, no va a la maduración conforme va yendo hacia la superficie, con mayor actividad mitótica, y da origen a carcinomas vulvares de tipo basaloide o verrucoso en un 30%. Los BIN diferenciados o simples, cuya etiología es desconocida, esta no está relacionada al papilomavirus humano, es negativo, ¿no? Se postula una transformación del líquen escleroso, una transformación maligna del líquen escleroso, y la patología, hay una maduración y diferenciación normal de las células escamosas, ¿no? Pero hay atipia en las células basales sobre todo, ¿no? Como está señalando la fecha. Y esto en un 70%. Hablemos ahora de los carcinomas epidermoides infiltrantes. Seguimos en la zona de la vulva, ¿no? Los carcinomas basaloides y verrucosos, que son papilomavirus positivos, recuerden, ¿no? Sobre todo del tipo 16, van a dar tumores infiltrantes, ¿no? Y se caracteriza, como esto ya es infiltrante, la presencia de nidos, ¿no? Cordones de células escamosas malignas, y la arquitectura exofítica con atipia coilocítica. Los carcinomas epidermoides queratinizantes, que es papilomavirus negativo, ¿no? Se desarrollan como nódulos sobre una inflamación, ¿no? y muestran un tumor infiltrante, como estamos viendo acá, y que se caracteriza por ofrecer perlas de queratina, como estamos viendo acá. Hay otras neoplasias, como el melanoma maligno, que es muy frecuente, menos del 5%. La enfermedad de Payet extramamario es el 1%, ¿no? Igual es una proliferación de células malignas en el estrato basal, como estamos viendo acá, todas estas células son malignas, ¿no? Y con halo claro alrededor, y solo está confinado al epitelio. Con relación a la patología vaginal, recuerden que la vagina tiene un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, y las capas son basales, parabasales, intermedias, superficiales. Recuerden que en una mujer de edad fértil este epitelio vaginal llega a su maduración, o sea, llega a células superficiales gracias a los estrógenos, y cuando ya se acerca a la menopausia, estos epitelios se atrofian por falta de estrógenos, ¿no? Bueno, las patologías, las malformaciones congénitas son múltiples, vaginas tabicadas en hombres, ¿no? Adenosis vaginal, ¿no? Con epitelio endocervical, muchos de estos relacionados al metilestilbestrol, quistes del conducto de Gardner, ¿no? Endometriosis también puede haber en esta zona. Las neoplasias malignas, como tumor primario, son muy raros, menos del 1%. El 1 o 2% de los carcinomas de cuello uterino pueden dar metástasis a la vagina, ¿no? Dentro de estos tumores malignos tenemos los adenocarcinomas de células claras, como estamos viendo acá, y que está relacionado al uso, como les decía, del dietilestilbestrol, ¿no? Que es un estrógeno, afecta al tercio superior de la vagina, y las células muestran las células vacuoladas en grupos o estructuras glanduliformes, como estamos viendo acá, ¿no? Los rhabdomyosarcomas embrionarios, llamados sarcomas botroides, este es un tumor que se ve en las niñas menores de 5 años, ¿no? Recuerden, niñas menores de 5 años, ¿no? Crece como masas polipoideas, como estamos viendo acá, ¿no? Bastante voluminosas, ¿no? Y que sobresalen sobre la vagina. Microscópicamente vamos a ver la presencia de rhabdomyoblastos, que son células embrionarias, ¿no? De tipo maligno, y que en algunos casos incluso podemos ver la presencia de las excreciones transversales, como estamos viendo acá. Eso sería todo con relación a la vagina. Ahora vamos a entrar en lo que es el cuello uterino. El cuello uterino, como saben ustedes, tiene dos zonas, una zona que se llama el exocervix y otra zona que se llama el endocervix. Hay una zona de cambio de epitelio, la zona de unión escamo-columnar, o llamado también zona de transformación.
Esta zona, conforme va creciendo la mujer, es decir, de niña a adulta, se va introduciendo hacia el canal endocervical. Y por eso algunas veces vemos estas estructuras pseudoglandulares alrededor, incluso algunos se dilatan mucho más y forman los quistes de Nabl, ¿no? Acá vemos la zona de la unión escamo-columnar, acá exocervix como epitelio poliestratificado plano queratinizado, y acá el endocervix como epitelio monoestratificado cilíndrico mucosecreto. Bueno, esta es la zona de transformación, la zona de la unión escamo-columnar, el exocervix y el endocervix. Pues esta es la zona, desde ahora se los digo, donde ocurre el cáncer del cuello uterino, ¿no? en la unión escamo-columnar. Acá vemos el endocervix normal, acá, el exocervix normal, y acá el endocervix normal, y las zonas de transformación, ¿no? Donde va a haber ya un cambio del epitelio escamoso. Vamos a empezar con una lesión benigna, que son los pólipos endocervicales, ¿no? Ocurre en el 2,5% de las mujeres adultas, puede ser causa de hemorragia vaginal, ¿no? Y la lesión pues ocupa el canal, ¿no? El canal endocervical puede variar de tamaño, igualmente puede ser sérsiles o pedunculados, ¿no? Puede ser tan grandes como 5 centímetros, son lesiones blandas porque dentro tiene un material mucoide, ¿no? Un estroma fibromixomatoso, laxo, ¿no? Y las glándulas endocervicales con inflamación crónica, ¿no? Esto se extirpa y listo, ¿no? Ahí queda. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco extenso de lo que es el cáncer del cuello uterino. Recuerden que el cáncer del cuello uterino es el cáncer más frecuente en las mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de la magnitud del problema, vamos a ver que es la causa de cáncer más frecuente en los países en desarrollo, el 65%, en Latinoamérica 15% y en los países desarrollados el 20%. Mundialmente más o menos se diagnostica 500.000 casos por año. Acá vemos el cuadro en el Perú, ¿no? Sí, es cierto, es un estudio de mucho tiempo, pero la situación ha variado mucho, ¿no? Vemos que el cáncer del cuello uterino es el más frecuente, después le sigue el cáncer de mama, ¿no? Acá 6.000, acá está 5.000, después vendría el cáncer de estómago, ¿no? Después el de tiroides, después el de ovario, ¿no? Y si vemos en el caso de los varones, el cáncer más frecuente es el cáncer de estómago, después viene el de próstata, ¿no? Después el de pulmón. Lamentablemente seguimos todavía con esta imagen, ¿no? El cáncer se detecta muy tardíamente, ¿no? A pesar del gran los grandes esfuerzos que se hace para tratar de diagnosticar tempranamente el cáncer del cuello uterino, sin embargo todavía se sigue diagnosticando en estadios tardíos, ¿no? Etapas tardías, ¿no? El 78% ya está en la etapa invasiva, ¿no? Y solamente el 22% en los neoplasias intracervicales. Y es lo mismo, ¿no? En los estadios, miren ustedes, en los estadios iniciales, que es el 1, que se supone que es todavía de alguna manera curable, ¿no? Es bastante bajo, el 8%, pero los estadios 3, 2 y 3 y 4, que son los estadios ya mucho más avanzados, siguen siendo los más frecuentes, ¿no? O sea, si diagnosticándose tardíamente ya en estadios muy avanzados. En cuanto a la patogenia, como saben ustedes, uno de los factores más importantes es el tipo de actividad sexual, ¿no? Y la presencia del papilomavirus humano, ¿no? Esto va a actuar en la zona de transformación y por un lado va a causar una diferenciación escamosa o una diferenciación endocervical, y esta puede llevar a lesiones de bajo grado o de alto grado, ¿no? Dependiendo cuál papilomavirus es lo que va a llevar. Y si a esto lo asociamos otros factores, ¿no? va a ir al cáncer. Y también puede ser causa de lesiones endocervicales, ¿no? Y llevar al adenocarcinoma. Entonces, estos son los virus papiloma humanos, ¿no? de bajo riesgo oncogénico, de alto riesgo oncogénico y probables de tipo alto riesgo. Miren ustedes, ¿no? Acá se ha recalcado el tipo 16 como causa del 60% del cáncer del cuello uterino, el tipo 18 el 10% y todos los demás probablemente en menor proporción, ¿no? Traten de recordar cuáles son de alto riesgo y de bajo riesgo
cáncer del cuello uterino. Bueno, este es el ciclo de vida del papilomavirus humano, cómo llega a afectar el epitelio en la zona de transformación, ¿no? Entonces, como dice acá, el papilomavirus infecta las células basales inmaduras del epitelio escamoso en la unión escamo-columnar, como les había mencionado, ¿no? Y la replicación del papilomavirus va a ocurrir en las células maduras superficiales y va a llevar a lo que se llama la atipia coilocítica, que es lo que les había mencionado, que consiste en una atipia nuclear y un halo perinuclear citoplasmático, ¿no? Como estamos viendo acá. Esta es la estructura del papilomavirus humano. Reparemos en estas partes, el E6 y el 7, y cómo afecta el ciclo celular de las células del epitelio, ¿no? Para multiplicarse, el papilomavirus humano induce síntesis de ADN en las células huésped, por lo que tiene que reactivarse nuevamente el ciclo mitótico en tales células maduras, ¿no? Y va a ser, la manera como va a actuar el papilomavirus va a ser haciendo interferencia en la función del RB y P53, que son genes supresores, ¿no? A través de las proteínas víricas E6 y E7, ¿no? Que son las que habíamos mencionado como importantes. Bueno, estos son los factores de riesgo que ustedes tienen que recordar, que son diferentes a los factores de riesgo del cáncer de mama, como vamos a ver más adelante, ¿no? Múltiples parejas sexuales, el varón con múltiples parejas sexuales previas o actuales, primera realización sexual en una edad muy joven, la multiparidad y la infección persistente por papilomavirus humano, el riesgo congénito alto, 16 y 18, el uso de anticonceptivos orales, el tabaquismo, la inmunosupresión y ciertos subtipos de antígeno de histocompatibilidad. Bueno, esta es una clasificación de relaciones precancerosas. Esta es un tipo de clasificación antigua. Los NIC es más clínico, no te lo usan mucho los ginecólogos, y esto es la clasificación actual que se usa, que es la clasificación de Bethesda. Cuando hablamos de displasia leve, es DIC1, y se conoce como las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. La displasia moderada se considera DIC2, ¿no? Y son lesiones intraepiteliales de alto grado. La displasia severa y el carcinoma in situ son consideradas DIC3, ¿no? Y son de alto grado. Bueno, acá es la imagen de lo que estamos hablando, ¿no? De las tres clasificaciones que se utilizan, ¿no? Y recordemos los cambios que ocurren cuando va a ir a la atipia nuclear, a la displasia tanto severa como carcinoma in situ, ¿no? Disminuye el citoplasma. Siempre es importante tener en cuenta la relación núcleo-citoplasma. Cuanto más madura es la célula, el núcleo más pequeño del citoplasma es mucho más grande. Y cuanto más inmadura es la célula, el núcleo es más grande y el citoplasma es mucho. Entonces, en este caso se altera esa relación núcleo-citoplasma, aumenta el tamaño del núcleo, entonces aumenta el pleomorfismo, igualmente hay anicariocitosis, hay hipercromatosis, hay igualmente mitosis anormales, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes. Esta es una lesión de bajo grado, pues da ectropio. Siempre cuando, este es un estudio corposcópico que nos muestra cómo es la lesión, ¿no? Y al mirar la lesión, el ginecólogo toma biopsias de algunos lugares que cree que por sospechosas de cáncer, ¿no? Y esta de bajo grado, con atipia coilocitótica en la biopsia y en el Papanicolau. Recuerden que el Papanicolau es un examen, es un screening para descartar cáncer del cuello uterino, ¿no? Y podemos ver ya algunas células con cierta atipia coilocítica. Esta es una lesión de alto grado con ectropio, ¿no? Definitivamente muestra mayores alteraciones, y esta sería el hallazgo de biopsia, y vemos ya un IC3, o sea, ya una displasia severa o carcinoma in situ. Miren ustedes cómo las células no han llegado a madurar, sino vemos células inmaduras en la superficie y por supuesto con atipia, ¿no? Y el Papanicolau, la presencia de estas células con escaso citoplasma y un núcleo bastante grande con atipia. Recordemos también los estadios del cáncer cervical, ¿no? El estadio 0 es cáncer in situ, carcinoma in situ, ¿no? Que es un NIC3 o una lesión de alto grado.
El estadio 1 es un carcinoma confinado solo al cuello uterino y las subdivisiones son 1A. Es un carcinoma preclínico, ¿no? Y que solo es diagnosticado por microscopía. El 1A1 es el considerado el carcinoma microinvasivo, ¿ya? O sea, hay una invasión estromal de profundidad menor a los 3 milímetros y de grosor de ancho de hasta 7 milímetros, ¿no? Se le llama microinvasivo, que es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Cuando vemos esto, yo les puedo poner esta imagen, les digo qué tipo de cáncer es esto, qué estadio, entonces es 1A1, ¿ya? 1A1, carcinoma microinvasivo. Después viene el 1A2, ¿ya? Donde está igual de 7 centímetros, pero no pasa de los 5 y su extensión tampoco no es mayor de los 7 milímetros. Y el 1B ya está confinado al cuello, pero es más que el estadio 2. Carcinomas, el estadio 2, carcinoma se extiende a través del cuello, pero no llega a la pelvis, ¿no? Y invade probablemente a la vagina, ¿no? En su tercio superior, pero no llega a su tercio inferior. El estadio 3 ya se extiende a la pared pélvica, ¿no? Incluso puede haber infiltración de la pared del recto, ¿no? Y ya involucra el tercio inferior de la vagina. Y el estadio 4 es un carcinoma que está en la pelvis, ¿no? Y que involucra ya a la vejiga, al recto, ¿no? Incluso ya hay metástasis y diseminación, ¿no? Esto ya lo vimos, estos son los carcinomas infiltrantes, ya prácticamente probablemente ya haya invadido ya otros órganos o mayores zonas, ¿no? Y este es el carcinoma ya de mayor grado invasivo, y acá compromiso tanto del recto, ¿no? E incluso parte ya de la vejiga. Esto es muy interesante, ustedes tienen que recordar siempre esta imagen, ¿ya? Cómo evoluciona la historia natural de las lesiones, ¿no? Cuando es de bajo grado, ¿no? Cuando es de bajo grados, ¿no? En los 2 años, puede regresionar en un 60%, puede persistir en un 30% y progresar a alto grado en el 10%. Los de alto grado, estamos hablando de las displasias moderadas y severas, ¿no? Regresionan solamente en 30%, persisten en el 60% y llega el 10% a carcinoma, más o menos en el tiempo de 2 a 10 años. En otras palabras, si yo diagnostico una displasia severa, un carcinoma in situ en una mujer de cierta edad, a los 30 años, 40 años, y si yo no trato ese cáncer, probablemente de los 2 a 10 años, en 10 años por lo mucho, ya haya hecho cáncer de mayor estadio. Con esta imagen solamente para mostrarles del otro tumor que es frecuente también en el cuello uterino, que es el adenocarcinoma del endocel, ¿no? Puede comprometer toda la zona del canal, incluso este está ya muy crecido, y las lesiones que mostramos son de tipo glandular, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos cáncer del cuello uterino? Pues empezando desde un papanicolau convencional, la citología de base líquida, ¿no? Los test de ADN papilomavirus, ¿no? Que puede ser PCR por captura híbrida, como estamos viendo acá, inmunocitoquímica, ¿no? Y las biopsias, por supuesto, los conos LIC o los conos fíos, y después llegar a la histerectomía y la histerectomía radical, ¿no? Eso sería con relación al cáncer del cuello uterino. Ahora vamos a hablar un poco de la patología endometrial. Seguimos en el útero, en el cuerpo del útero. Este es el endometrio, que es la parte más importante del cuerpo del útero. El endometrio normalmente, histológicamente, está tapizado por una capa de células cilíndricas. Tiene un estroma, donde vamos a encontrar las glándulas que dependen del ciclo menstrual, vamos a verlo diferentes. El endometrio lo dividimos en 2 capas, una capa basal y una capa funcional. La definición de la capa funcional es que la capa que se desprende durante la menstruación, y la capa basal es la capa que persiste durante la menstruación. Para eso cada uno de ellos tiene su propia irrigación sanguínea,
la capa basal a través de unas arterias rectas y la capa funcional a través de unas arterias helicoidales. Esta es una imagen para mostrarnos los cambios que ocurren durante el ciclo menstrual, ¿no? Nosotros valoramos y usamos como criterios para decir que está en fase proliferativa, fase secretora, todos estos criterios, ¿no? Dentro tanto de la glándula como del estroma, ¿no? Y es lo que vemos de una manera muy sencilla. Este es un endometrio en fase proliferativa, donde las glándulas son tubulares, son rectas, un estroma muy hipercelular. Estas glándulas presentan pseudoestratificación y mitosis. Y acá el endometrio secretor, donde vemos las glándulas bastante tortuosas, con secreción de la luz. El estroma ya sufre algunos cambios dependiendo del día, ¿no? El día 22, por ejemplo, hay edema. El día 24 aparece alrededor de los vasos sanguíneos una reacción pseudo-desigual perivascular, que el día 26 se hace ya mucho más generalizada, ¿no? Y así hay muchos criterios para decir en qué fase, en qué día incluso del ciclo menstrual se puede encontrar. Vamos a hablar de una patología muy frecuente del endometrio, que es la hemorragia uterina disfuncional, ¿no? Recuerden que la causa más frecuente es la anovulación, ¿ya? Entonces, los ciclos anovulatorios como causa más importante de la hemorragia uterina disfuncional. Esto puede variar un poco con la edad, ¿no? En un grupo prepuberal, las causas pueden ser una pubertad precoz, ¿no? Que puede ser de origen hipotálamo, hipoficiario, ovárico. En la adolescencia, los ciclos anovulatorios. Recuerden que en los primeros años, una vez que ha empezado la menarquia, la pubertad, los ciclos son anovulatorios y pueden producir hemorragias uterinas disfuncionales. Bueno, hay que descartar siempre trastornos de la coagulación. Y en la edad reproductiva es cuando aparecen las mayores complicaciones de hemorragia uterina, ¿no? Como son las complicaciones del embarazo, el aborto, la enfermedad del trofoblasto, ¿no? El embarazo ectópico, lesiones orgánicas, los leomiomas, sobre todo los leomiomas mucosos, son muy frecuentes de causa de hemorragia, las adenomiosis igualmente, ¿no? Y por supuesto las endometriosis endometriales y carcinomas que vamos a ver a continuación, los ciclos anovulatorios, ¿no? Como habíamos mencionado, ¿no? En la perimenopausia, los ciclos anovulatorios, ¿no? Y en la posmenopausia ya acá hay que pensar ya más en lesiones orgánicas, que pueden ser hiperplasias o carcinomas de endometrio como causa más importante de hemorragia uterina disfuncional. Las causas de ciclos anovulatorios pueden ser por mucha estimulación estrogénica, trastornos endocrinológicos, lesiones primarias del ovario, sobre todo el ovario poliquístico es una causa muy frecuente de ciclos anovulatorios, ¿no? Y trastornos metabólicos relacionados, por ejemplo, a la obesidad, ¿no? A la malnutrición. Dentro del endometrio, pues también es frecuente las endometritis, puede ser por una enfermedad pélvica inflamatoria crónica, postparto, aborto, el uso de dispositivos intrauterinos como causa de endometritis, ¿no? O por infecciones sistémicas. También hay pólipos endometriales, como estamos viendo acá, que pueden ser únicos, múltiples, sésiles o pedunculados, ¿no? Puede ser de tipo funcional o son hiperplásicos, ¿no? Y en este caso, las células estromales contienen el ordenamiento de cromosomas, ¿no? P621, y que afecta a este gen HMGI. Vamos a hablar ahora de un capítulo muy interesante que es la adenomiosis. Se define adenomiosis, esto ocurre más o menos el 20%, como presencia de tejido endometrial, ¿no? Que puede ser tanto el estroma o de las glándulas como sin glándulas dentro del endometrio, ¿ya? ¿Y esto en qué zona? Pues en la zona del miometrio, ¿no? O sea, cuando encontramos tejido endometrial, que solo debería estar en el endometrio, tanto con estroma como con glándulas, en el miometrio hablamos de adenomiosis, ¿no? Este puede ser causa de dismenorreas, ¿no? Y de dolor, sobre todo en la parte premenstrual, porque aparentemente también estos siguen los cambios del ciclo menstrual que les había mencionado. ¿Qué es endometriosis? Endometriosis es la presencia del tejido endometrial, tanto glándulas como estroma, fuera del útero, ¿ya? Fuera del útero. El otro, la adenomiosis dentro del útero, la endometriosis ya fuera del útero. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes donde hay endometriosis? O sea, donde encontramos tejido endometrial
fuera del útero, más frecuentemente en los ovarios, en los ligamentos uterinos, en el tabique recto vaginal, en el fondo del saco, en el peritoneo pélvico, intestino delgado, grueso, mucosa de cervix, vagina y trompa. Miren ustedes que esto no es tan frecuente. Entonces, en este orden aproximadamente es lo que vemos, ¿no? Cicatriz de la parotomía. ¿Cuál va a ser la clínica de la endometriosis? Infertilidad, dismenorrea, dolor pélvico, que puede afectar al 10% de las mujeres entre los 30 y 40. Ustedes todavía no llegan a eso. ¿Cuál es la patogenia? ¿Cómo se explica la endometriosis? La aparición del tejido endometrial en sitios tan alejados como podría ser, por ejemplo, el intestino. Hay dos teorías, o varias teorías, ¿no? Teoría del desarrollo de la endometriosis, la teoría de la regurgitación, ¿no? Esto puede ocurrir durante una menstruación retrógrada. Teoría metastásica benigna, o sea, como si fuera una diseminación hematógena, ¿no? Teoría metaplásica, esto sí es una teoría más relacionada al origen biológico, como un epitelio celómico, y teoría de las células madre o progenitoras extrauterinas, ¿no? Que puede surgir de células mesenquimales, se supone, ¿no? Bueno, los análisis moleculares han permitido conocer mejor la patogenia de la endometriosis, ¿no? Los implantes endometriósicos muestran cierta diferencia con el endometrio normal y son las siguientes. O sea, no es lo mismo el tejido endometrial en los órganos donde aparece fuera del útero con relación al endometrio normal, ¿no? En estos casos hay una mayor liberación de factores proinflamatorios, ¿no? Cada uno de estos son factores proinflamatorios como las interleuquinas y factores de necrosis tumoral alfa, ¿no? Mayor producción de estrógeno por las células estromales endometriósicas, ¿no? Debido a altas concentraciones de aromatasa en la estimulación de prostaglandinas en los, ¿no? Entonces, definitivamente, este tejido endometrial en la endometriosis tiene algunas diferencias importantes, ¿no? También se ha encontrado una asociación de endometriosis con cáncer de ovario, ¿no? De tipo endometroide, ¿no? Ese nombre justamente deriva de eso, y de células claras, ¿no? Y ya han demostrado mutaciones en los genes, ¿no? PTN y ARID1A. Vamos a hablar ahora del capítulo de las hiperplasias endometriales, ¿no? O neoplasias intraendometriales. Está asociado al uso prolongado de estrógenos, ¿no? Tanto puede ser endógenos o exógenos, a la obesidad, a la enfermedad poliquística, al tumor de células granulosa, a la hiperplasia extremal cortical, ¿no? Y alteraciones genéticas, igualmente inactivación del gen supresor tumoral PTL, ¿no? Y esto va a llevar a un aumento de la fosforilación de AKT. La clasificación que se usaba antes era la hiperplasia simple sin atipia, hiperplasia simple con atipia, hiperplasia compleja sin atipia, hiperplasia compleja con atipia. La última clasificación de la OMS habla solamente de hiperplasia no atípica y hiperplasia atípica. Vamos a hablar entonces de la primera. La hiperplasia simple sin atipia, conocida también como hiperplasia quística, se refiere mayormente cursan con glándulas de diferentes tamaños, incluso con dilataciones bastante grandes, como quísticas, ¿no? Pero tubulares, rectas en algunos casos, que puede confundirse con un endometrio proliferativo. Solamente el 1% progresan a adenocarcinoma. Las hiperplasias simples con atipia, ¿no? En este caso la diferencia más importante es la atipia citológica dentro de las células de la glándula, ¿no? Y la atipia, recuerden, siempre se define como pérdida de la polaridad, núcleos vesiculosos y nucleolos prominentes. En algunos cánceres, en algunas lesiones premalignas, la aparición del nucleolo ya nos habla de la atipia nuclear, ¿no? Y se hacen redondas y pierden su orientación. Recuerden que las glándulas, los núcleos están ligeramente basales, en este caso se ponen al centro, ¿no? El 8% progresan al adenocarcinoma. Ya, entramos ya a la hiperplasia compleja sin atipia. ¿Qué es lo que más nos llama la atención? Aumento de la cantidad de las glándulas, ¿no? Lo cual hace que se vean mucho más juntas unas a otras. A eso se le llama apiñamiento nuclear, ¿no? O espalda con espalda, ¿no? Y con poco estroma, ya no hay mucho estroma, con mayor cantidad de mitosis
3% progresan al adenocarcinoma. Las hiperplasias complejas con atipia es igual al anterior, o sea, miren ustedes la gran proliferación glandular, con muy poco ya estroma back to back, o sea, espalda con espalda, y la atipia nuclear, por supuesto, ya mucho más actuada, con la presencia de nucleolos prominentes, ¿no? Y ya se puede parecer esto a un adenocarcinoma bien diferenciado. Y del 23 al 48 progresan al adenocarcinoma. Entonces, cuando queremos saber cuál es la patogenia de los tumores en endometrio, vamos a ver cómo el endometrio proliferativo va a una hiperplasia simple, y hay una hiperplasia compleja, ¿no? Y después viene la hiperplasia compleja con atipia, y después ir al cáncer, al carcinoma endometrioide. Y la presencia de algunos genes que puede estar condicionando esto. Vamos a hablar del carcinoma endometrial. Hay dos tipos, ¿no? El carcinoma tipo 1, que es el 80%, el tipo 2 el 15%. La edad un poco varía, el más joven, el tipo 1. La clínica cursa con obesidad y hipertensión. En el caso del 2, más bien con atrofia endometrial y personas bastante delgadas. Y la morfología, o sea, el tipo 1 se le conoce también como endometroide, ¿no? Y el tipo 2 se le conoce como seroso o de células claras, ¿no? Las lesiones precursoras son las hiperplasias en el caso del tipo 1 y en el caso del tipo 2 son carcinomas in situ endometriales. La genética molecular nos muestra la presencia de algunos genes, ¿no? Y el comportamiento en este caso es indolente y en este caso es agresivo, ¿no? Entonces el tipo 1, endometroide, ¿no? La presencia de lesiones papilares, como estamos viendo acá, y como también esto puede ir de bajo grado, o sea, de grado bien diferenciado, a grado moderadamente diferenciado e indiferenciado, ¿no? Y la relación del núcleo, de glándula con el estroma va a ir cambiando mucho más, ¿no? Y igualmente la atipia nuclear se va acentuando. El tipo 2, ¿no? Realmente surge de endometrios atróficos, ¿no? Y va primero como una lesión intraepitelial y después ya va al carcinoma ya invasivo. Y este es el tipo 2, ¿no? Que igualmente muestra estas lesiones con papilas. Bueno, eso sería con relación al endometrio. Rápidamente, para mencionar los otros tumores, este es uno de los tumores más frecuentes del miometrio, ¿no? Los reomiomas, los tumores benignos de las células musculares lisas, como estamos viendo acá. Estos tumores, como ven acá ustedes, los reomiomas pueden ser múltiples, ¿no? Y pueden ser mucosos o muy en la pared, ¿no? Y están relacionados a su grupo citogenético, ¿no? A diferentes cromosomas y a diferentes genes. Los tumores malignos son los leomiosarcomas, definitivamente nos muestra la atipia nuclear y las figuras mitóticas, ¿no? De este tumor maligno. Igualmente está relacionado a algunos cariotipos y direcciones que son distintas. Hablemos un poco de las trompas uterinas. La trompa uterina, si lo vemos a un corte del nuevo aumento, tiene una mucosa que presenta estas ramificaciones. Y cuando vemos la histología vamos a ver dos tipos de células. Unas cilíndricas ciliadas, ¿no? La que estamos viendo acá, y unas que están por acá bastante oscuras, que son las células secretoras, ¿no? Estas células secretoras tendría una importancia de producir la fertilización hacia el útero, es la que se encarga de la nutrición del huevo o cigoto. Bueno, acá está un poco, ¿no? Las lesiones más frecuentes que puede haber en la trompa, como es la infección de gonococo o clamidia, la tuberculosis. En nuestro país es causa frecuente de obstrucción tubárica, la tuberculosis de la trompa uterina, ¿no? Y la presencia de quistes y de tumores. Vamos a hablar ahora de la patología del ovario. Empecemos con los quistes funcionales, ¿no? Los ovarios poliquísticos o la enfermedad de riñón poliquístico o síndrome de Stein-Leventhal, ¿no? 3 a 6%, causas de anovulaciones, se presenta con obesidad en 40%, con hirsutismo en el 50%, ¿no?
La microscopía nos muestra la gran cantidad de quistes dentro del ovario, ¿no? Las hipertricosis estromales o hiperplasias estromales se refiere a la gran cantidad de estroma que aparece sobre todo en la zona cortical, donde aparentemente no es tan abundante como si lo es en la médula, ¿no? Y como estas células estromales se consideran células productoras de andrógeno, pues pueden llevar a la virilización. Ahora veamos este capítulo de los tumores ováricos. Este cuadro resume lo más importante con relación a los tumores ováricos. Partamos del siguiente hecho, que los tumores pueden surgir de las células superficiales, del epitelio superficial, que es la que estamos viendo acá, ¿no? Que es un epitelio tapizado por células cúbicas. Estas son las células epiteliales superficiales, y ahí surge el 65 al 70% de los tumores del ovario, ¿no? Después, el otro lugar donde pueden surgir tumores son de las células germinales, 15%. El otro lugar de los cordones sexuales y del estroma, 5-10%. Y metástasis de otros lugares, el 5%, ¿no? Progresión o malignidad, pues el 90% en el caso de los que surgen de las células superficiales, el 3 al 5% y otras en el otro %. La edad surge más tempranamente la de superficie, puede surgir incluso en niñas, ¿no? Y esta en cualquier edad. ¿Cuáles son los tipos? Las de superficiales, células superficiales, epitelio superficial, los tumores serosos, los quistes mucinosos, los tumores endometrioides, las de células claras, las de tumor de Brenner y los cistoadenofibromas. En el caso de células germinales, los teratomas, los disgeminomas, los tumores de seno endodermal y los coriocarcinomas. La de cordones sexuales, el estroma, los fibromas, los tumores de la granulosa y la teca y los de células de Sertoli o de Leydig, ¿no? Parecidas en realidad, ¿no? Bueno, en cuanto a los quistes serosos y mucinosos, que son los más frecuentes, ¿no? Como ven acá ustedes, el 60% son benignos, el 15% son en el límite de la malignidad y el 25% son malignos, ¿no? Incluso puede ser bilaterales. El mucinoso, el 80% son benignos, 10% en el borde y malignos el 10%. Los endometrioides, ¿no? 20%, 10%, y los teratomas benignos, el 96% es el más frecuente. Los malignos son mucho más infrecuentes. Este es un cistoadenoma seroso, como van a ver ustedes en su lámina, se caracteriza por estar formado prácticamente por un quiste seroso, todo lleno de un líquido seroso, una pared bastante delgada, tapizado por un epitelio cilíndrico, como ven acá ustedes, ¿no? Tal igual como van a ver en la imagen. Estos son ya las lesiones del borde de Leydig, o sea, el límite de la malignidad, que una característica importante es la presencia ya de papilas, ¿no? Se hace papilífero. Entonces, cuando ya se hace papilífero, hay que pensar ya que está yendo hacia la malignidad. Y estos ya son los adenocarcinomas serosos, donde ya existen mayor lesiones polipoides, ¿no? Y que estos están relacionados a paridad baja, disgenesia gonadal, uso de anticonceptivos, ¿no? Y están relacionados también a algunos marcadores, como BRCA1, como BRCA2, por ejemplo, ¿no? Y como saben ustedes, esto se puede ver en los tumores de ovario, pero también se puede ver en los tumores del cáncer de mama, ¿no? Los cistoadenomas mucinosos son igualmente quísticos y tienen un epitelio cilíndrico mucosecretor, ¿no? De tipo mucinoso. En cuanto a la clínica de los tumores, cursan con dolor abdominal, aumento del volumen. Algunas veces vemos unas mujeres con tremendo abdomen, ¿no? Y son tumores de ovario, ¿no? Y por ese motivo puede haber compresión, puede dar cuadros de poliuria, disuria, ¿no? Y cuando son malignas va a producir ascitis, ¿no? Con baja de peso. El marcador más importante para detectar cáncer de tumores de ovario es el CA125, ¿no?
Los tumores germinales pueden ser germinales maduros, se refiere en este caso a los teratomas quísticos maduros, y malignos igualmente puede haber teratomas malignos, ¿no? Y en el caso de los embrionarios, estamos hablando de los disgerminomas, de los coriocarcinomas, carcinoma embrionario, los teratomas inmaduros, ¿no? Las carcinomas de Usal, ¿no? Teratoma maduro o quiste dermoide. Esta lámina igual lo van a ver ustedes, ¿no? Son quistes que como que representan las tres capas germinativas, ¿no? Por lo tanto vamos a ver pelo, vamos a ver sebo, glándulas sebáceas, vamos a ver epitelio, ¿no? Epidermis, vamos a encontrar dientes por ahí, vamos a encontrar calcificación, vamos a ver cartílago, hueso, tejido cerebral, como estamos viendo acá, tejido cartilaginoso. El 1% puede ir a la malignidad, ¿no? Se presenta más en mujeres jóvenes. Los teratomas inmaduros, ¿no? Lo muestran más bien tejidos inmaduros, embrionarios, ¿no? Se presentan también jóvenes. Y podemos ver acá tejidos inmaduros, como neuroepitelio primitivo, músculo, hueso. Los tumores del seno endodermal, ¿no? Es el segundo tumor maligno más frecuente. Está como marcador, utiliza como marcador alfa-fetoproteína y alfa-1 antitripsina. Muestra estructuras similares a los glomérulos, ¿no? Con un vaso al centro, ¿no? Y presenta unas células que se llaman, o unas estructuras que se llaman cuerpos de Schiller-Duval. Los disgerminomas son tumores que se parecen a los seminomas testiculares, ¿no? Los tumores más frecuentes del testículo, ¿no? Igual tiene una masa sólida, ¿no? Bastante fibromatoso, ¿no? Y a la histología vemos estas células claras, ¿no? Con límites celulares bien nítidos y la presencia de un estroma con linfocitos, ¿no? Igualito a un seminoma. Bueno, esto solamente para mencionar los otros tumores de los cordones sexuales y estroma, como son los tecofibromas, que estamos viendo, y abajo las células de la granulosa y las de células de sector. Bueno, con eso terminamos la parte de deseo genital femenino y vamos a hablar ahora de la patología mamaria. Las mamas, como saben ustedes, está formado por los lobulillos mamarios, cada una de las estructuras son lobulillos mamarios. Estos lóbulos mamarios, estos se juntan y forman un conducto galactóforo, ¿no? Y salen por el pezón. Un lóbulo mamario entonces está formado por varios lobulillos mamarios y cada uno de estos glándulas tiene una capa de células cilíndricas y debajo la presencia de unas células mioepiteliales. Y esto es las variaciones que sufre durante la etapa, ¿no? Esto es una mama en reposo, ¿no? Esta es una mama en una mujer ya adulta y que incluso puede estar en embarazo y prolifera grandemente los lobulillos mamarios. Y esto ya es una mama ya en una mujer menopáusica, con bastante cantidad de tejido adiposo. Bueno, las lesiones que puede haber en la mama son diferentes, ¿no? Dependiendo de dónde ocurren, ¿no? Si queremos empezar por la parte más externa, que son el pezón y la areola, pues por ahí puede haber las tetractias ductales, ¿no? La enfermedad de Payet es muy frecuente acá, ¿no? Conforme vamos entrando hacia ya las glándulas, vamos a ver los fibroadenomas y los tumorfiloides, ¿no? Y ya en la parte más terminal vamos a ver los quistes, los adenosis esclerosante, los papilomas, las hiperplasias y los carcinomas, ¿no? Y el tejido conectivo que rodea, igualmente podemos ver necrosis grasa, ¿no? Fibromas, ¿no? Incluso sarcomas. ¿Cuáles son los síntomas clínicos más comunes en la enfermedad mamaria? O sea, ¿cuál sería la manifestación más importante, ¿no? La masa palpable en el 12% de las mujeres, sobre todo que tienen cáncer, ¿no? El dolor en el 5%, el bulto, o sea, cualquier
estructura que no necesariamente como masa palpable es el 1%, y la descarga, o sea, la secreción a través del peso estaría en el 7%. Recordemos también que cuando encontramos una masa palpable, ¿no? Y en este rango de edades, ¿no? Hay que pensar que podría ser un carcinoma en el 33%, un fibroadenoma en el 23% y un quiste en el 10%. Las lesiones de la mamografía algunas veces son muy característicos, ¿no? Cuando están muy bien delimitados, como estamos viendo acá, podemos pensar más en un fibroadenoma, pero cuando tienes el aspecto irregular hay que pensar en un carcinoma, o cuando es mucho más irregular, como en la enfermedad quística, pues hay que pensar en la enfermedad fibroquística, ¿no? Cuando hay descargas por el pezón, o sea, secreción por el pezón, ¿no? Tenemos que pensar que podría ser un papiloma, un carcinoma, un papiloma en el 50%, ¿no? Y carcinoma y quiste en el 1%. Empecemos entonces hablando de lo que se llama la ectasia ductal, ¿no? La ectasia ductal es la dilatación de los conductos, sobre todo los conductos más grandes como el conducto galactófaro, ¿no? Con un espesamiento de la secreción, ¿no? Se hace muy espeso, y esto va a causar una reacción inflamatoria alrededor de tipo granulomatoso. Muchas veces se rompe esto y cuando sale, el tejido conectivo produce una reacción granulomatosa, ¿no? Y esto algunas veces puede hacer sospechar que puede ser una tuberculosis de la mama, ¿no? Pero además es por ruptura de los conductos y la leche al salir hacia los espacios puede crear una reacción, ¿no? Veamos las lesiones epiteliales benignas, ¿no? Las alteraciones mamarias no proliferativas, ¿no? Estas son las alteraciones fibroquísticas, ¿no? La enfermedad fibroquística es una de las enfermedades más frecuentes. Mírense la mamografía, tiene un aspecto muy, muy horrible, ¿no? Y preocupa algunas veces cuando ven este tipo de lesiones, ¿no? ¿Qué va a producir? Lesiones quísticas, ¿no? Con metaplasia apocrina, como estamos viendo acá, la presencia de fibrosis y la adenosis, que es un aumento de acinos en los lobulillos. Enfermedad mamaria por hipertrofia sin atipia, las hiperplasias epiteliales, ¿no? En este lado, el lado derecho de alguna manera, el lado izquierdo, pero vemos está normal, y el lado izquierdo, el lado derecho, vemos ya una gran proliferación de células dentro de la luz, ¿no? Y esto se llama células luminales, y alrededor de las células mioepiteliales, ¿no? Con luces irregulares, como ven ustedes acá. Hiperplasia epitelial. Las adenosis esclerosantes se refiere a que el lobulillo está bastante agrandado, como estamos viendo acá. Los vacinos, las glándulas están siendo comprimidos porque alrededor hay un estroma muy, muy denso, ¿no? Como que si lo estuviera ahorcando a estas células. Las lesiones esclerosantes complejas, ¿no? Tiene tanto componentes de adenosis, de papilomas y de hiperplasia ductal. La figura esta de una cicatriz radial es consistente con unas glándulas que están muy atrapadas dentro de un estroma muy, muy fibroso, ¿no? Y que hace que en algunos casos puede haber lesiones quísticas o hiperplásicas, ¿no? Y que muchas veces a la macroscopía, como estamos viendo, o la mamografía puede hacer parecer un cáncer invasivo, ¿no? Pero en realidad es una lesión esclerosante compleja. Los papilomas intraductales, como estamos viendo acá, esta es una lesión, ¿no? Son múltiples ejes de fibrovasculares, ¿no? Con un área central de tejido conectivo y tapizada por células luminales y mioepiteliales, ¿no? Y crece dentro de un conducto galactóforo bastante dilatado, como estamos viendo acá, y es la causa del 80% de la telorrea, o sea, de la descarga de la secreción por el pezón. Enfermedades mamarias proliferativas con atipia, en este caso es diferente a lo que vimos al principio, ¿no? Y esta puede ser con hiperplasia ductal atípica, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Donde hay una gran proliferación monoforma de células de manera irregular, ¿no? Dando un aspecto cribiforme a la luz, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico diferencial de carcinomas in situ del tipo lobulillar.
Las hiperplasias lobulares atípicas, igual hay una proliferación de células pequeñas redondas, ¿no? Y que pueden parcialmente cubrir la luz del lobulillo, ¿no? Hablemos ahora de los tumores estromales. Uno de los tumores más frecuentes venidos de la mama es el fibroadenoma, ¿no? Miren ustedes que el fibroadenoma puede crecer bastante, ¿no? Y las características histológicas son de fácil diagnóstico, ¿no? Es un tumor bifásico benigno, el crecimiento es tanto del estroma como del epitelio de las glándulas, ¿no? Ocurre en la edad reproductiva, ¿no? Es un tumor que está bien delimitado, es móvil, ¿no? Es una característica cuando se palpa una masa en la mama, hay que describir sus características, ¿no? Que está bien delimitado, que es móvil, que no está adherido a los planos. Esas cosas es importante que ustedes recuerden, ¿no? Puede medir hasta 20 centímetros, ¿no? La superficie es lisa, ¿no? Tiene un color amarillento al corte, ¿no? Y tiene un aspecto fibroso, una consistencia fibrosa, ¿no? La microscopía, van a ver la lámina esta también el miércoles, hay una proliferación tanto del estroma, como están viendo ustedes, y también de las glándulas. En algunos casos se ve más proliferación de las glándulas, en otro caso el estroma. Por eso habría dos patrones, un patrón intracanalicular y un patrón pericanalicular, ¿no? No hay atipia ni mitosis, ¿no? Puede sufrir algunos cambios de lisoides y alinos, calcificar, sobre todo si son grandes y tienen cierto tiempo, ¿no? Y siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial cuando son muy grandes con los tumores filoides, ¿no? Que son mucho más grandes, tienen mayor celularidad, atipia y mitosis estomal. Los tumores filoides en mama, pues hay que observarlos buen tiempo, que pueden aparecer de nuevo, ¿no? Y incluso pueden ser considerados como lesiones premalignas, ¿no? Estos son los tumores filoides, miren ustedes que tiene su aspecto es un poco diferente, ¿no? Y tiene un estroma mixoide, ¿no? Y la presencia de unas células incluso fusiformes con atipia y con mitosis, ¿no? Cuando vemos esto, pues hay que extirpar todo el tumor, incluso con un borde mucho más extenso, y hay que hacer este seguimiento durante los próximos años. Ahora sí, hablemos del carcinoma de mama, ¿no? Igual vemos el cuadro que presentamos al principio, ¿no? El cáncer de mama entonces es uno de los segundos tumores más frecuentes en las mujeres después del cáncer del cuello uterino. Hay riesgos relativos para la actividad del carcinoma invasor, ¿no? Dependiendo de los cambios que pueda haber, ¿no? Si son cambios no proliferativos en el mama, el riesgo relativo es 1, que o sea, es normal. Las matopatías proliferativas sin atipia de 1 a 2, proliferativas con atipia de 4 a 5 y los carcinomas in situ de 8 a 10, ¿no? Entonces los riesgos van a ir aumentando. Sobre eso, si agregamos otros factores como por ejemplo antecedentes familiares, ¿no? Y la presencia incluso de algún tipo de tratamiento. Estos son los factores de riesgo, estos son los ya se puede decir demostrados, ¿no? La edad, la menarquia temprana, el primer nacimiento vivo antes de los 20 contra mayores de 35 años, familiares de primer grado con cáncer, ¿no? Biopsia con hiperplasia atípica, la raza, la nulliparidad para algunos también es un factor de riesgo muy importante, ¿no? A diferencia de la multiparidad, que es el caso del cáncer del cuello uterino, ¿no? No muy comprobados, exposición a estrógenos, a radiaciones, ¿no? Influencia geográfica, dieta, obesidad, ejercicio, la lactancia materna, el tabaco, no están comprobados. En cuanto a la etiología patogénesis del cáncer hereditario, ¿no? Se acuerdan que hay un grupo de cánceres que son familiares, ¿no? Y estos están relacionados con los marcadores como el BRCA1 y el BRCA2, ¿no? Están relacionados a un cromosoma, al gen, ¿no? Y las funciones que tiene, ¿no? En este caso, y a las mutaciones que puede ocurrir, ¿no? El riesgo de cáncer puede ser el 60-80%, ¿no? Y la edad de inicio es más joven con relación a los demás cánceres que no son hereditarios. Como saben ustedes, ahora se puede hacer estudios de BRCA1 y de BRCA2, ¿no? Y si sale positivo, pues hay que pensar en hacerse una mastectomía antes que empiece el cáncer.
estos son los otros criterios para considerar. También recuerden que hay también cáncer ovario relacionado a esto, ¿no? Entonces, el BRCA1 el riesgo es mucho mayor, ¿no? Igualmente con otros tumores de la próstata, del colon, del páncreas, ¿no? Esta es la patogénesis del cáncer de mama esporádico, ¿no? Como de lesiones, primero no proliferativas a lesiones con atipia, carcinomas in situ y carcinomas invasivos, ¿no? Y cómo va a ir variando la parte genética. Igual, esto es una continuación de lo mismo y la presencia de lesiones ya de tipo invasivo relacionados a alto grado o bajo grado. La clasificación histológica es esta que ven ustedes acá. Los carcinomas in situ son el 15 al 30%, dentro de ellos el carcinoma in situ ductal el 80%, lobular el 20%. El carcinoma ductal infiltrante es el cáncer más frecuente. 70-85% del cáncer es carcinoma ductal infiltrante, ¿no? Hay algunos subtipos, ¿no? que podemos ver como acá, que son patrones ya en realidad que uno ya entra a los detalles viendo la microscopía. Estos son los carcinomas in situ micropapilares, ¿no? Donde vemos la presencia de papilas y atipia. Esto yo soy a los carcinomas ductales infiltrantes, ¿no? Como la lámina que van a ver ustedes, se observa pues una gran proliferación de células con atipia nuclear. Estos son los carcinomas lobulares in situ, que estas surgen de los lobulillos, de las células más periféricas, ¿no? Y no de los conductos, como surge el primero, que es, como dice su nombre, carcinoma ductal. Y este es el carcinoma lobular infiltrante que se caracteriza por tener ¿no? como células así como individuales, ¿no? que están en el estroma, ¿no? Últimamente se utiliza mucho esta clasificación, ustedes lo van a ver creo en uno de los seminarios, subtipos moleculares de cáncer de mama invasivo, ¿no? Entonces se ve algunas características positivo para receptores de estrógeno, negativos para ER2, positivo para ER2, ¿no? Positivo, negativo para estrógenos, ¿no? Y así, y vamos viendo cuál es la frecuencia, ¿no? de cada una de ellas, ¿no? Entonces, son marcadores que se utilizan y que nos sirven incluso para dar el pronóstico, ¿no? de estos tumores. Y estos son los estudios para reconocer esos marcadores, ¿no? Por inmunohistoquímica, como estamos viendo acá. Esto es para ver el estadiaje, así como vimos en cáncer de cuello, ¿no? Los estadios 1, que son los carcinomas in situ, ¿no? El estadio 1, el 0, perdón, el 1 es los carcinomas invasivos, pero menos de 2 centímetros, ¿no? Pues no hay metástasis, no hay metástasis a ganglio ni a distancia, las sobrevidas, miren ustedes, ¿no? Cuanto más precocemente se diagnostica, pues es mucho mejor, ¿no? El tipo, el estadio 2, invasivo de mayor de centímetros, ¿no? Igual no hay metástasis todavía, menor de 5 centímetros con 1 o 3 ganglios positivos, ausente la metástasis. El tipo 3, ¿no? Mayor de 5, con mayores ganglios, ¿no? Y así sucesivamente hasta el estadio 4, ya es un cáncer avanzado, ¿no? Con presencia de metástasis ya a distancia, ¿no? Y la sobrevida solamente del 3% a los 3 años, ¿no? 13%. Hay factores pronósticos y predictivos para ver cómo va a ir este cáncer, ¿no? Que sea carcinoma invasor o in situ, pues muy importante, como estamos viendo el estadiaje, la metástasis a distancia, metástasis a ganglio, ¿no? Si están libres, el 70-80% a los 10 años, ¿no? De 1 a 3, del 5-90%, ¿no? Tamaño del tumor, si hay una enfermedad local avanzada, si es un carcinoma inflamatorio, ¿no? Los estadios clínicos que hemos mencionado, ¿no? Los menores, el anterior son los menores, el subtipo histológico puede servir, igual en los grados histológicos, los receptores de estrógeno, de progesterona, los ER2, ¿no?
invasión linfovascular, la tasa de proliferación, todos ellos ya son factores pronósticos y predictivos menores. Creo que terminamos con eso. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, gracias.